Siga, por favor. Un aplauso grande para esta mujer, vea. Gloria, yo aquí delante de mi comunidad, de nuestra parroquia, con el Padre James, en primer lugar me siento orgulloso de tenerla aquí. Yo le decía en el carro a usted hoy que los sueños se hacen realidad, y es un sueño que se ha hecho realidad por tenerla usted aquí en esta noche. Es la bendición más grande, después de que el nuncio vino aquí, como lo dije en la reflexión, tenerla también a usted y mañana a Jesús Quintero, a los apóstoles de la palabra, para que nos animen y sigamos adelante. Es una bendición poder tenerla aquí cerquita y poder tocarla, sabiendo de que ella, un día, un rayo, la mató, como ella va a contar enseguida, parte su alma, su espíritu hacia la eternidad, va al cielo, al infierno, y está nuevamente aquí después de un examen que le hicieron, porque no pasó el examen. Qué alegría poder tenerla aquí nuevamente y poder, repito, tocarla, saber de que ese su cuerpo un día estuvo sin espíritu, pero que Dios le dio la gracia de volver para que pudiera contar esta historia a nuestra comunidad, esta historia a tantos hombres y mujeres que muchas veces hemos perdido la noción de la eternidad y que en muchos momentos de nuestra vida no sabemos que en verdad al morir tendremos que presentarnos ante Dios. Por eso, Gloria, que el Dios de la vida es el que le bendiga, le proteja siempre, y que este testimonio nos ayude a aclarar muchas cosas. Hoy, Gloria, en el colegio agroecológico, algún joven nos decía algo que está pasando en el país y en el mundo entero. Nos dijeron, pero ¿usted cómo sabe que el testimonio de ella es verdadero y de Jesús Quintero? Y me dijeron, es verdadero más otro, una jovencita adventista que dije que también fue al infierno. Oiga pues, al dentista. Y a propósito, dice que cuando llegó al infierno solamente pudo ver a quién, al Papa Juan Pablo II. Le dije yo, hermano, esto es un montaje y una persecución religiosa, porque para completar, Gloria, solamente vio al Papa. Un hombre tan bueno, un hombre que se entregó por la humanidad, y llega este hermano de una iglesia a decir que llegó hasta el infierno y que por casualidad, y lo más importante, se encontró con Juan Pablo II en el infierno. Ese testimonio, repito, me consta, es verdadero. Yo puedo dar fe, lo de Gloria de Jesús Quintero, que es un signo de los tiempos, de Dios, de nuestra Madre Santísima, para que usted y yo podamos estar preparados para este momento, Gloria. No sabemos la muerte en qué momento nos llega. Puede ser esta noche, mañana o pasado mañana. No sabemos en qué momento pueda suceder. Lo cierto es que nos llegará. Por eso, Gloria, que Dios te bendiga. Gracias por haber dicho que sí, porque usted cuando le llamé estaba como con duda, pero dijo al final, mi director espiritual no lo he consultado, pero yo digo que sí. Pues ese sí que Dios, como la Virgen María, la tiene aquí. Que Dios te bendiga mucho. Nuevamente, un aplauso grande para esta mujer y que podamos escuchar, Gloria, de su misma voz, ese testimonio, que lo están escuchando por la emisora nuestros amigos del campo, en muchos municipios del Caquetá, y esta comunidad que también quiere conocer algo más de esa experiencia. Bienvenida y quedamos en sus manos. Buenas noches, hermanos. Estoy muy feliz de ver una comunidad tan viva, donde se siente tanto la presencia de Dios y donde todos en un solo corazón vivimos ese hermoso misterio del amor de Dios en la Eucaristía. Esta experiencia que Papá Dios me dio fue el 5 de mayo de 1995. Llegamos a la Universidad Nacional, mi sobrino, que también era odontólogo, y mi esposo y yo. Mi sobrino y yo hacíamos una especialización. Teníamos que ir a recoger unos libros a la facultad de odontología. Estaba lloviendo muchísimo. De camino a la facultad de odontología nos cayó un rayo. El rayo de inmediato nos dejó sin vida a mi sobrino y a mí. A mi sobrino le entró el rayo en el corazón, le salió en el pie. En el corazón le quedó marcada la imagen del niño Jesús. Aquí él era un joven muy devoto, amaba muchísimo al niño Jesús y tenía una cadenita con la imagen del niño Jesús. Le quedó marcada en el pecho.
le salió en el rayo en el pie. No se quemó el cuerpo, nada, ni la ropa, nada más. Pero él no respondió a la reanimación. Cuando dejamos de pasar corriente, el agua quedó llena de electricidad, saltábamos como cauchos. Cuando ya pudieron recogernos, que dejamos de pasar corriente y nos llevaron a la enfermería, quizás alcanzaron a pasar 1:30, 2 horas. Yo estaba en el eterno presente. Esta experiencia del tiempo, mi esposo fue el que la corroboró, porque mi esposo no quedó sin vida, él quedó inconsciente, la electricidad lo golpeó, pero él no se quemó, él no murió. Lo protegió la pared de la biblioteca general. Cuando nos llevaron a la enfermería e intentaron sacar del paro cardíaco a mi sobrino y a mí, porque ambos estábamos sin vida, mi sobrino no respondió, mi sobrino murió, él no regresó. A mí el rayo me carbonizó todo mi cuerpo. Yo era tan vanidosa, gastaba tanto dinero para tener un cuerpo bonito, hacía aeróbicos, dietas, anorexias, bulimias. Era esclava de un cuerpo bonito. Esos senos que me enorgullecía se carbonizaron, se cayó la carne, solo quedaron los pezones. El rayo entró en el brazo, quitó la carne de mi brazo, explotó mis uñas, quitó la carne de mis costillas. Eran unos huecos terribles que papá Dios, después que me permitió regresar, llenó 1 año y medio después. Quemó mi estómago, mi vientre, mis piernas quedaron como un carbón. El rayo salió en el pie derecho, hígado, pulmones, riñones, ovarios. También se comprometieron gravemente con la quemadura eléctrica. Estaba muchísimo más grave que mi sobrino, pero papá Dios me devolvió a mí. Pero saben, hermanos, yo les pido perdón porque no hay palabras humanas para describir esto. Cuando a mí me cae el rayo y quedo sin vida, en ningún momento paré. Me vino un amor indescriptible, una paz, una felicidad, un gozo. Estaba libre del tiempo, libre del espacio. Veía mi cuerpo carbonizado, veía a mi sobrino tirado, veía a toda la humanidad al mismo instante. No solo las veía en su exterior, veía a las personas en su interior, su vida, sus pensamientos. ¿Saben qué me impresionó? El pecado es vivo, son aterradoras criaturas que entran a habitar dentro de nosotros, nos esclavizan, nos quitan la paz, la capacidad de disfrutar el amor de Dios. Saben, yo abrazaba a todas las personas. Yo quería que la gente sintiera ese amor, esa paz, ese gozo que a mí me inundaba. Nadie me sintió, solo mi hija fue la única que sintió cuando yo la abracé, solo ella, nadie más me sintió. Fue un momento de amor, de comunión, de gozo, de plenitud. Vi también en ese mismo instante a las personas que ya habían muerto, estaban en el eterno presente. Vi mi linaje, mis padres, mis familiares, todos que salían a mi encuentro. Qué triste, hermanos. Yo fui una católica dietética, baja en calorías. Ustedes saben cuál es el católico dietético, ¿verdad? No vivía una vida sacramental. Desde los 13 años no hacía una buena confesión. Yo decía que no me iba a confesar con un hombre más malo que yo. Esa fue la astucia más grande que hizo el diablo en mi vida para poder habitar en mí y morar en mi interior. Me convenció que no me iba a confesar con un hombre más malo que yo. Qué gran astucia la del enemigo, ¿saben? Me anestesió. Qué vergüenza. Iba a la misa más cortica, donde el padre hablara menos.
salía de la iglesia. ¿Ustedes creen? En la iglesia, ¿cuál fue la palabra de Dios? ¿La ponía en práctica? Ni idea. ¿Qué dijo el padre? Nada. Pero eso sí, ¿quién entró? ¿Con qué ropa entró la vecina? ¿Con quién habló? En la misma casa de Dios criticaba al padre. Si el padre hablaba con los muchachos, decía que era un homosexual, y eso por no decir la palabrota que decía. Con las mismas personas de oración estaba hablando mal del sacerdote en la misma casa de Dios. ¿Saben? Salía de la iglesia y ¿a dónde me iba? Me hice un posgrado con el diablo. Me consagré a Satanás a los 13 años. Mi mejor amiga me vendió al diablo. Cuando me llevó a la brujería, me leyeron las cartas, me gustó. Me leyeron el tabaco, el chocolate, me volví esclava de la brujería, de la nueva era. No leía la palabra de Dios, pero todos los libros de meditación trascendental, el poder de la mente, los viajes astrales, todo eso los estudiaba, los practicaba y me sentía muy chévere, ¿saben? Llegué a andar en tantas tinieblas, creía tener poderes de doblar la cuchara con el poder de mi mente, atravesar paredes, mirar con el tercer ojo. ¿Qué pasó? Me hice un posgrado con Satanás y esos poderes que yo creía tener no eran mis poderes, eran Lucifer que habitaba dentro de mí. La brujería es una consagración diabólica donde uno abandona la palabra de Dios para caer en la palabra maldita, en la palabra del adivino. Y qué rico que era andar entre toda esa adivinación. Hermanos, llegué a caer en tantas locuras, en tantos errores, que yo creía en una época que si uno moría, reencarnaba. Gasté mucho dinero en esas cosas. Y ¿saben? Pensaba que mi bisabuela había reencarnado. Era vegetariana porque yo decía, ¿qué tal mi papá, una bisabuela, mi mamá haya reencarnado en una gallina y yo me la esté comiendo? ¿Qué tal haya reencarnado pagando un karma en un caballo o en una vaca? ¡Qué tristeza! Una cantidad de locuras llegó a tal grado el desequilibrio de mi espíritu, mi enfermedad del alma, de estar metida en la brujería y en todas estas cosas, que llegué a una crisis terrible que casito me suicido. El diablo estaba pidiendo mi alma. Una vez iba en mi carro desesperada, ya no tenía paz, y en lugar de frenar en el puente de la 30, ahí se había matado mucha gente en el antiguo puente, lo aceleré, me iba a matar. Pero por la gracia de Dios el carro se paró, hizo un giro y en ese instante yo reacciono y digo, tengo que buscar a un sacerdote, no puedo seguir así, me voy a ir para el infierno. Desesperada empecé a buscar un sacerdote, quería regresar a Dios. Pero tristemente encontré un joven sacerdote en una iglesia. Yo estaba sudando, hacía 15 minutos había tratado de matarme. Llegué casi llorando, le digo, Padre, ayúdeme, si en este instante yo me muero, me voy para el infierno. El sacerdote me mira, me dice, no puedo creer, usted es una mujer elegante, muy inteligente, no me diga que usted es tan grande y creyendo en el infierno. El diablo no existe, solo existe la misericordia de Dios. ¿Saben? En ese instante yo sentí que me hundía en una oscuridad terrible. En un momento de tinieblas quise buscar la ayuda de este sacerdote. Tristemente me encontré con un joven sacerdote que Lucifer había confundido y me decía que el diablo no existía. Me salí en una crisis terrible. Dije, ¿cómo así? La iglesia siempre me ha dicho que Jesucristo está en la cruz porque pagó un precio de sangre por mí para rescatarme del demonio, del pecado, de la muerte. Y si no existe el diablo que hace Cristo en la cruz, ¿saben, hermanos? Poco antes que a mí me cayera el rayo, tristemente no creía en Dios.
no creía en la iglesia, no creía en nada. Yo decía, todo es mentira, la única verdad es la inteligencia. Me empecé a andar con ateos, con intelectuales, con personas muy estudiosas, pero ateos. Y yo pensaba que si yo me moría, todo se acababa y que había que vivir para el momento. Yo decía, lo único que me tenía en la iglesia, vergonzosamente, no era el amor a Dios, sino el miedo al diablo. Pero si no, el diablo no existe, se va el malo, el sicario, el asesino, el bueno, todos vamos para el cielo, pues ¿cuál es el problema? Terminé atea, hermanos. En ese instante de la plenitud, cuando estoy sin vida, veo esa luz hermosa, indescriptible, de un blanco que nada humano se puede describir. De esa luz bajaban torrentes de rayos de amor. Toda la humanidad, toda la creación era envuelta en ese amor, en esa luz, en ese amor inmenso y vivo. En esa plenitud de amor me doy cuenta que tonta fui. Me dejó engañar de Lucifer, cayéndole en la brujería, me hice una mujer maldita, andando detrás de la palabra maldita. Le regalé esa triste maldición a mis hijos. Cuando uno se consagra al diablo en la brujería, en la nueva era, los hijos son los que reciben esas consecuencias. Ellos son los que mayor cargan tristemente el que yo renuncie a Cristo. En ese momento de plenitud de amor, yo me di cuenta que yo renuncié a Cristo, renuncié a su evangelio, renuncié a sus sacramentos, a su misericordia. ¿Saben, hermanos, qué es la muerte? Es un abrazo de Papá Dios. Yo estoy sin vida, todo sucede al tiempo, todo, las máscaras, la mentira, todo cae y me veo amada, abrazada del amor de Dios. Hermanos, cuando veo a mi bisabuela, me doy cuenta que tonta fui creyendo en reencarnaciones. Fui levantada del piso por los brazos amorosos de Cristo. Por eso se ve ese túnel que se mueve hacia arriba, o ese túnel que tanta gente describe. ¿Saben qué es ese túnel? Los brazos amorosos de Jesús, que me recogió y me fue acercando a su corazón, a su pecho. Cuando yo estoy subiendo esa luz en una sabiduría por encima de mi inteligencia, yo me doy cuenta que esta luz hermosa, donde salían esos torrentes de amor, la Santa Eucaristía. Cuando yo me acerco a la Santa Hostia, me doy cuenta que está viva, palpitaba el corazón de Jesús. Me acercó a su corazón. Miren, cuando morimos y vemos esa luz y ese túnel, es ese Jesús que nos ama con un amor apasionado. Me acercó a su corazón y me mostró cuán grande es su amor. Cuando yo estoy cerca a su corazón, vi que estaba abierto. Dos árboles hermosos, vivos, un amor vivo, todo es amor. Ese corazón estaba abierto, una puerta. Esa puerta era una herida. Cuando yo me acerco a esa puerta, veo un jardín indescriptible, hermanos. Un jardín con agua viva, un jardín con unas praderas hermosas, unas flores, nada humano, siendo tan hermosa la naturaleza. Se puede describir ese jardín, todo es amor, ese lago, un torrente de agua viva. Yo quería entrar a ese jardín. Cuando yo quiero entrar a este jardín, todo es al tiempo. En ese momento yo me doy cuenta que yo no estoy en gracia de Dios. Yo me doy cuenta que tanto es el amor de Jesús, que respeta la libertad. Si yo aquí en vida
no me he dejado transformar del amor de Dios, si yo aquí en vida he renunciado al amor de Dios, al amor que Dios nos da, la vida de Jesucristo a través de los sacramentos, si yo no he querido comer su cuerpo, si no me he querido dejar transformar de su palabra, si no he aceptado su misericordia, ese dolor que siente uno cuando Jesús con gran dolor nos separa de su corazón, respetando la libertad. Si en vida no vivo en el amor y la misericordia de Dios, en la eternidad voy a estar sin Dios. Ese momento es dolorosísimo para Cristo, ese Cristo que ama, que me buscó, a pesar de mis pecados. Mandó sacerdotes, mandó religiosas, mandó personas de oración para que yo volviera a Él. Habló por los acontecimientos y como yo no escuchaba, gritaba mi corazón para que yo me convirtiera y aceptara su misericordia, pero en mi soberbia yo no acepté, y me doy cuenta que en la eternidad voy a estar sin Dios. En ese mismo instante escucho a mi esposo, él grita: Gloria, no se vaya, Gloria, no sea cobarde, los niños, Gloria, los niños. Qué grande es el sacramento del matrimonio, qué grande. A pesar que hicimos un hogar desastroso, mi marido y yo, se casó una feminista con un machista y sacamos a Dios de la casa. Insultos, palabras ofensivas, una guerra, qué vergüenza, el matrimonio, una guerra de insultos, de peleas, de discusiones. Levantamos a nuestros hijos en un infierno de dos personas que no parecía que se amaran, sino que se odiaban, que se respetaban. Qué vergüenza delante de Dios. Pero a pesar de ese matrimonio horrible, yo pensé que yo odiaba ya a mi marido. Yo decía: Bogotá tan peligrosa que es, todos los días matan gente y a un borracho desgraciado de estos nunca le pasa nada. Esto, hermanos, imagínense en qué vergüenza llegar a ese punto de mi matrimonio. Yo decía que me había casado con un príncipe azul y había amanecido con un sapo en la cama. Y saben, en ese momento, cuando mi esposo grita, atrae mi atención. Yo lo miro a él y a mí me devuelven. Yo bajé, encontré mi cuerpo sin vida. Los médicos luchaban para sacarme del paro cardíaco. Si ustedes vieron los programas del Séptimo Día donde investigaron el caso, se dieron cuenta que ellos buscaron a doctores que me habían atendido. Y saben, uno de ellos, después de tantos años, 15 años después del rayo, lo encontraron y le dijo el periodista: ¿cómo resume lo que le pasó a Gloria Polo? ¿Saben qué dijo? Milagro. Para que un médico se acuerde que fue un milagro, es todo un milagro de Dios que yo esté aquí. Cuando yo veo a los médicos luchando para sacarme del paro cardíaco, bajé y entré en mi cuerpo. Cuando entré en mi cuerpo fue una convulsión dolorosa, terriblemente aterrador. Entrar a ese cuerpo, me sentí aprisionada. El dolor de mis quemaduras fue aterrador. Entrar a este cuerpo, verlo desfigurado, mutilado por el rayo. Me llevaron al Seguro Social, me anestesiaron. Cuando estaba en cirugía, como los riñones no funcionaban, mis pulmones estaban llenos de agua, me compliqué, los médicos vuelven y me reaniman. Le dicen a mi familia: se está muriendo, no hay nada que hacer por ella. Sí, la conectan a la unidad de cuidados intensivos, es alargarle la vida y el sufrimiento, pero no hay ninguna esperanza. Lo más grave de Gloria son sus quemaduras de sus órganos internos. Gracias a Dios, a pesar de que mi hermana sabía que yo era mujer feminista, me terminé volviéndome abortista, defensora de la eutanasia.
Gracias a Dios, mi hermana, llevada por el Espíritu Santo, dice: conecten a mi hermana y que Dios decida. Me conectaron 3 días a la unidad de cuidados intensivos. Yo no podía respirar por mí misma. Estaba agonizando, muriendo. Duré 3 días agonizando, muriendo. Al tercer día, cuando estaba hecha un monstruo, inflamada, no cabía en la camilla de lo desfigurada, Papá Dios, mostrando que es el único dueño de la vida, me devolvió. Me devolvió para la sorpresa de todos los médicos. Cuando Papá Dios me devuelve, mis riñones funcionaron, me desinflamé, mis pulmones perdieron el agua. Saben, hermanos, mi corazón volvió a coger fuerza. Me desconectaron de la unidad de cuidados intensivos. Pero ¿saben qué pasó, hermanos? Cuando yo tuve ese segundo parada cardíaco, en ese instante estoy viendo mi cuerpo, y yo estoy afuera, de nuevo estoy afuera. Y en ese momento empiezo a ver cómo de las paredes del quirófano salían un montón de personas con una mirada de odio, un odio vivo, un odio aterrador.